Si estás en este video es porque básicamente estás interesado en hacer training algorítmico o tienes un indicador y necesitas una BPS o básicamente garantizar que tu algoritmo, tu robot, tu indicador tenga conexión a internet constante, y eso es lo que te voy a enseñar en este video. Durante muchos años he trabajado con trading algorítmico. Estamos hablando de que cuando estoy haciendo este video tengo 8 años de experiencia haciendo trading algorítmico. Y la verdad, dejar corriendo tu computadora prendida 24 horas todo el tiempo no es lo más eficiente que existe. Actualmente existen soluciones llamadas BPS que básicamente nos garantizan tener un computador virtual que va a estar siempre conectado a internet, con electricidad y funcionando las 24 horas del día durante todos los días de la semana. Hay un problema gigante, y es que normalmente estos servicios suelen ser costosos. En promedio están por encima de los $30 mensuales. Y vamos a ser realistas, en este mundo del trading ya existen muchos costos como para asumir costos aún mayores. Te voy a enseñar una BPS con la que yo ya llevo trabajando 5 años aproximadamente. Me veo bastante bien, es muy estable, es fluida y me entrega básicamente lo que necesito a un precio muy bueno. La BPS en cuestión es esta de aquí. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Les agradezco que se registren bajo ese link, me ayudan muchísimo. Como pueden ver, tienen BPS desde incluso los $7. Es la más económica y estable que yo he podido encontrar en todos mis años de experiencia. Y en este video te voy a enseñar cómo adquirir tu BPS, cómo configurarla, cómo iniciarla de una manera bastante rápida y sencilla. Vamos a ello. Entonces, lo primero que vemos al entrar en la página web es su servicio de BPS. No es nada del otro mundo. Lo que vamos a hacer es ir a buscar el apartado de precios o planes. Aquí salen algunos, pero actualmente, si en el momento que estás viendo este video te sale esta opción de los nuevos productos, le das clic y vas a poder encontrar ofertas, como sale ahí, desde los $7, ¿ok? Realmente es la más económica, pero sinceramente no la recomiendo porque para la gran mayoría de sistemas estos recursos de computadora no son suficientes. Yo te recomiendo a partir del Chippy BPS número 3, que nos da 3 GB de RAM, y nos entrega 40 gigabytes en la SSD. Entonces, básicamente sería esa, Chippy BPS del número 3. Para algunos les va a servir la número 2. De las mejores en este plan, la número 4, ¿ok? Pero realmente con la BPS número 3 es más que suficiente. Les va a salir esta configuración. Esta es una empresa dedicada a BPS en el sector del mercado financiero. Entonces, algo muy interesante es que en las locaciones, vas a poder elegir entre servidores entre Londres, New York y Ámsterdam, lo cual va a disminuir muchísimo la latencia entre servidores. Y cuando estamos trabajando con trading algorítmico o algunos servicios de alta frecuencia, es muy importante trabajar con latencias bajas, ¿ok? Lo único que tienes que hacer en ese orden de ideas es confirmar que vas a trabajar acá con Windows, ¿vale? Tienes desde el 2019, 2016, 2022, ¿vale? Puedes seleccionar el lenguaje de tu troncal, yo lo voy a dejar en inglés. Puedes adicionar servicios, pero realmente yo lo voy a dejar así y la location lo voy a dejar en New York, ¿vale? Porque me gusta trabajar la sesión de Nueva York y es la en la que mejor me va. Simplemente le dan en continuar y les va a salir un proceso de checkout normalito, ¿ok? Un proceso de checkout normal. Le dan, confirman pues que todo está absolutamente bien, llenan sus datos, nombre, país, número de dirección, bla, bla, bla. Seleccionan el plan seleccionan el medio de pago que desean implementar. Tarjeta de crédito, Skrill-Neteller, uy, hace cuánto no veía esto, Skrill-Neteller y cripto. Simplemente realizan el proceso y hacen la orden, ¿ok? Una vez ustedes realicen el pago, al correo electrónico en los primeros 5 o 10 minuticos les van a llegar las credenciales para ingresar a su zona de usuario. Y también le van a llegar las credenciales para ingresar a la BPS, ¿ok? Básicamente, ¿cómo ingresa usted a la BPS? Lo único que tiene que hacer es utilizar la aplicación nativa que ya nos entrega Windows, que se llama Escritorio Remoto, ¿vale? Ustedes la buscan en el buscador de sus aplicaciones de la computadora, se llama así, Escritorio Remoto. Si ustedes tienen la troncal en inglés, les sale aquí, Remote Desktop, perdón, y le dan en conectar, ¿vale? Una vez ustedes se conecten, se les va a abrir esta ventana emergente que ustedes ven aquí, esta ventanita, y van a colocar en Computer,
en el correo electrónico les sale algo que se llama dirección IP, ¿ok? La van a colocar ahí, donde dice computer, colocan su dirección IP. En username, o le van acá a mostrar más opciones, y en username van a colocar el usuario que les entregaron en el correo electrónico. Ahí les sale todo. En el correo electrónico les sale dirección IP o computadora, username y password o contraseña. Simplemente colocan acá, normalmente es administrator, le dan clic, enter, le dan en guardar credenciales y le dan en conectar, ¿vale? Una vez ustedes le dan en conectar, se les va a abrir básicamente esto, como otra ventana. Y lo que ustedes van a ver en pantalla es literalmente un escritorio de Windows normal, una computadora de Windows normal, común y corriente, ¿vale? La computadora va a empezar a hacer su proceso de iniciación e instalación, les va a pedir que reinicien, ella se reinicia solita y a los esperan 5 o 7 minuticos y automáticamente vuelven a ingresar de la misma manera que les indiqué y ya se les abre esto. Ustedes van a tener esto sin la instalación de MetaTrader, simplemente van a ir al navegador, van a buscar MetaTrader, NinjaTrader, CTrader, la plataforma que ustedes quieran, la van a descargar y van a instalar allí todos sus indicadores. Lo mejor de todo esto es que simplemente una vez usted desee salir, en la parte superior de la pantalla, ustedes no lo ven, pero en la parte superior de la pantalla va a salir una barrita flotante, listo, aquí arribita, con su dirección IP y etcétera. Ustedes le van a dar en el apartado de la X, listo. Si ustedes le dan en la X, se le cierra el escritorio remoto, pero el escritorio remoto queda corriendo, la computadora queda prendida. Y eso es muy interesante ¿para qué? Para cuando nosotros trabajamos con esto, con trading algorítmico, los robots puedan trabajar 24/7 sin interrupciones. No importa que se te vaya la luz, no importa que te quedes sin conexión a internet en tu hogar, tus algoritmos, indicadores, sistemas, lo que sea, va a estar trabajando 24 horas sin interrupciones. Y ustedes van a tener también un apartado de zona de usuario donde van a poder revisar absolutamente todo lo que está sucediendo con su máquina virtual. Es muy buena, es muy económica, es sostenible y es literalmente lo único que nosotros necesitamos para garantizar una conexión estable durante todo el tiempo. Muy recomendada, les dejo el link en la descripción del video para que puedan hacer el registro. Y si estás interesado en todo este mundo del trading algorítmico, también te va a dejar un enlace para mi sistema Vantex. Es un sistema de trading algorítmico que me está dando en este momento rentabilidades promedio de entre el 3 hasta el 5% mensual, 100% automático. Lo mejor de todo es que es a bajo riesgo. Tienes un sistema que te va a controlar muchísimo ese riesgo, que cuando estamos trabajando con trading algorítmico, esto es lo que más miedo nos da, perder el capital, pero no, tú vas a tener total control sobre el riesgo y la exposición que tú tienes. Tiene un sistema para detener automáticamente todas las operaciones si llegas a tener pérdidas superiores y trabaja 24 horas por ti. Literalmente, duermas, pases, trabajes o haga lo que haga, va a estar trabajando 24 horas por ti. También te dejo el link en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, suscríbase al canal y nos vemos.